forma parte. Todo forma parte de todo, sé que la forma parte de la dieta. Nadia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, Buen día. todo bien, buen día. La licenciada Nadia Hirzik nos acompaña y vamos a hablar de la dieta de... vamos a hablar de la dieta de Messi. De Messi, ¿Qué exactamente. tanto ruido ha causado? Tal cual, que se habló en el último tiempo. Pero dicen que no es aplicable para nosotros. Lo dicen, pero tampoco están fuera de... Lo que pasa es que él maneja mucho el tema de las frutas y verduras orgánicas. Eso es como lo poco aplicable, pero después el resto de la alimentación sí es aplicable. Vos la podés verdad tener que sí. frutas y verduras orgánicas si tenés tu propia huerta en tu casa. En ese caso sí, y también se comercializan como orgánicas en varios mercados que hay. En Chacarita, en Barracas, hay varios mercados que las comercializan como orgánicas. Vos no podés saberlo eso. No está, la verdad que no hay certificación orgánica, entonces es como que no, certificado no está, es como que se puede llegar a saber que no tienen pesticidas, insecticidas, eso sí, pero bueno, no está certificado, o sea que tampoco es como que hay un vacío ahí un poco legal en qué es orgánico y qué no. Hay como una tendencia mundial respecto Sí. del consumo de los productos orgánicos. Tal cual, Llamamos sí. productos orgánicos o productos que son más, te diría, caseros, ¿no? Y naturales, tal cual, que no tienen tanto proceso, que eso es lo que tenemos que Que no evitar. están o sea, industrializados. Tal digamos. cual, los alimentos procesados es lo que más tenemos que evitar en todo sentido. O sea, cuando hablamos de las harinas, lo mismo. Siempre decíamos, no, tratar de evitar todo lo que son las harinas blancas que tienen este refinamiento que hace que el alimento pierda todos los nutrientes. Bueno, ¿y cómo es la historia de la dieta de Messi que dicen que hace que no se lesione, que baje de peso, que esté más fuerte? Tal cual. Bueno, primero nosotros tenemos que comparar, que es algo que siempre decimos en consultorio, lo que es nuestra alimentación y el alimento que le damos a nuestro cuerpo como si fuera un auto. Entonces, siempre tratar de elegir el combustible más adecuado. O sea, no es que nosotros tenemos que elegir el más caro, el mejor, no, solamente el adecuado. O sea, obviamente, si tenemos un auto que necesita, no sé, si es diésel o si es naftero, le vamos a dar el adecuado. Con la alimentación es lo mismo. En este caso se habla de que la alimentación de Messi, que es la que nosotros podemos llevar también a la práctica, habla de 5 alimentos básicos principalmente. Uno de esos es el tema de los cereales integrales, ¿sí? Lo que se trató de evitar es que también por eso lo podemos llevar nosotros a la práctica, es sacar las harinas blancas, las harinas refinadas y manejar todo lo que son cereales integrales. Bien. Ejemplo, panes que no sean pan blanco, siempre tratar de que mantengan el pan, lo que sería la fibra. Eso es lo que come Messi. Eso es lo que él come, exactamente. Los cereales cereales integrales. es uno de los primeros alimentos. Vamos a hablar de 5 alimentos que él A está ver. comiendo. El primero es el de los cereales integrales. ¿Cuáles son? El pan que no sea pan blanco, que sea pan negro. Buscar que los fideos siempre sean integrales o los de trigo candial, que es los que mantienen la fibra, no una pasta fresca, no la pasta al huevo. Puede ser harina de maíz, que es la polenta también, eso es otro cereal. El arroz, siempre tratar de buscar que sea un arroz integral, o el yamaní, que también mantiene todo lo que sería la fibra del alimento. Eso es principalmente lo que sería en cuanto a lo que son los cereales, que son el combustible que terminan dándole, en realidad, lo que sería la energía para el entrenamiento, o sea, que no tenga lesiones. Eso es uno de los primeros Dice alimentos. que carne hay que comer poca. Claro, el otro alimento que se incorporó es el pescado, o sea, que él tenga mayor consumo de pescado, no que saque la carne roja, pero sí que baje bastante el consumo de carne roja. Que los argentinos quizás estamos más acostumbrados a eso, ese tipo de consumo de carne roja y no tanto el consumo de pescado. Entonces no es que se sacó, pero sí que baje la cantidad, o sea, lo que sería la frecuencia de carne roja, más cantidad de carne blanca como el pescado. En tercer lugar, como veníamos diciendo, las frutas y verduras. Si bien él consume frutas y verduras orgánicas, que son las que no tienen pesticidas, insecticidas, nosotros podemos llevarlo a la realidad consumiendo más frutas y verduras que las que vamos a conseguir en cualquier verdulería, ¿sí? Siempre tratando de lavarlas, o sea, tratar de mantener la higiene del alimento. Pero frutas y verduras todas, cuanto más consumamos en cuanto a lo que es colores... Hasta ahora lo que me estás contando no es ninguna cosa no hay ninguna- novedosa. claro, ni tampoco fuera de lo que no se pueda llegar a aplicar, o sea, es aplicable totalmente en la realidad nuestra. Así que ese sería como el tercer alimento que estamos hablando de lo que es frutas y verduras. El cuarto alimento, que a veces se incorpora, pero no está quizás tan frecuente en lo que es la mesa nuestra, que se le incorporó también a Messi, es el aceite de oliva, lo que serían los frutos secos, como es, por ejemplo, nueces, almendras, castañas y las semillas. Es ¿sí? muy importante el aceite de oliva. El Yo estoy leyendo cada vez que le dan más importancia. Al aceite de oliva sí, en realidad nosotros recomendamos que todos los aceites son buenos en crudo, o sea, no es solamente el aceite de oliva. Acá quizás se focaliza más en el oliva, pero todos los aceites como el de maíz, el de lino, el de sésamo, el de girasol,
todos son buenos, que no sean aceites mezcla, ¿sí? El aceite que no es tan bueno, por ejemplo, es el de algodón, que no es tampoco tan habitual, el de soja, ese no es el tan recomendado, pero los aceites en crudo para condimentar o para ponerle al final a una salsa también es recomendado, pero en crudo. Todo lo que es aceite crudo, no cocido, ya cuando el aceite tiene contacto con el calor, cuando por ejemplo hacemos una milanesa y la hacemos con aceite al horno, ya ahí se perdió el beneficio del aceite. El beneficio del aceite se mantiene en crudo. Los frutos secos lo mismo, o sea, todo lo que es nueces, almendras, castañas, tienen grasas de buena calidad, que son las que el cuerpo no puede producir, entonces necesitamos ese aporte. ¿Hay una sal buena y una sal mala? Bueno, con la sal también se habló de que baje el consumo de sal. Sí. La sal que es mejor siempre es la sal marina porque tampoco tiene tanto refinamiento como lo que tiene la sal común, que es la que nosotros consumimos. Si yo la cocino a la sal, sí. ¿no es mejor? No, si la yo sal pongo... cocida no pierde ningún tipo de mineral. O sea, no, en la cocción no se pierden los minerales. No es como el aceite. Es lo mismo que si yo le pongo una ensalada, sí. que si yo lo pongo en un guiso y después la cocino. Exacto, es lo mismo. es lo mismo. Lo que a veces se recomienda a la persona que no puede consumir tanta sal es no ponerle a la preparación y encima después ponerle en el momento de servir la comida, porque estamos poniendo un exceso de sodio ya. Entonces ahí se recomienda o cocinar con sal o en todo caso ponerle sal en el momento de que servimos la comida. Yo leí que este médico también dice que el peor de los... que lo peor de todo en el consumo de alimentos es el tema del azúcar. Bueno, el azúcar tiene el mismo efecto que las harinas blancas. Cuando hablamos de azúcar blanca refinada, que es la que está en todos los productos procesados, por ejemplo, las galletitas, tienen azúcar y es harina blanca también. Las golosinas, los chocolates, todo eso que es el exceso también que tienen, principalmente el consumo que hay más en la población infantil, termina teniendo el mismo efecto que la harina blanca. Produce un aumento de azúcar en sangre, que es lo que nos da energía rápida, o sea, que nos sentimos como alertas, como que nos despertó, pero a la media hora o a los 40 minutos nos produce un bajón de energía. Eso nos lleva a que tenemos que consumir más azúcar para sentirnos de vuelta bien. Y nos genera esto que decimos de la adicción que pasa con las galletitas, con las cosas dulces. Entonces es como que nos metemos en un círculo adictivo. Por eso no es buena la harina blanca, porque produce esto que decimos, azúcar de absorción rápida, nos da energía y después nos produce el bajón. O sea, cansancio. hasta ahora lo que estoy anotando es poca azúcar, sí. Casi nada. Azúcar blanca no, o sea, sí los productos, por ejemplo, nosotros lo que recomendamos es la miel, en el caso que la persona tenga que bajar de peso, que suplante el azúcar por edulcorantes, dentro de los más naturales. ¿Azúcar blanca no? No, azúcar blanca no. Azúcar integral sí se puede consumir, que es la que tiene... Integral? El ¿La azúcar negra? Integral real no es la negra, es la mascabo, que no se conoce mucho. Esa es la verdadera Por eso azúcar no está integral. eso. Se consigue en cualquier dietética, menos en los supermercados. En los supermercados no está. No, en los supermercados no está, por eso no es muy conocida, no, tal cual. Lo que se recomienda por eso es reemplazarlo, en el caso que se pueda, por edulcorantes o tratar de elegir, como decimos, estas azúcar integrales que son las que mantienen la fibra. Es como el cereal blanco y el cereal integral. El arroz blanco perdió totalmente la fibra, o sea, no tiene ningún nutriente. Con la harina, con la azúcar blanca pasa lo mismo, no perdió todos los nutrientes. El azúcar integral mantiene la fibra, entonces mantiene los nutrientes, por eso no es la recomendada y no la que nosotros no recomendamos. Ahora, si no podés comer azúcar, sí. No te la recomiendan. No podés comer con sal. No, reducirlo. No podés comer carne. No, ¿sí? no es el no. La pregunta es, ¿qué es lo que podés comer? Lo que no sé es... Te tenés la que idea echar es... pan lactal negro. No, para nada, no, y no. 3 fideos con aceite de oliva y chau. No, la idea es no al sacar todos los alimentos. La idea es la frecuencia. Entonces, si vamos a consumir carne roja, no comer carne roja ni 5 ni 7 días a la semana. Comer carne roja 2 o 3 veces a la semana. El resto de los días podemos elegir pollo, podemos elegir carne de cerdo, que la carne de cerdo es hasta más económica que la carne roja y de mejor calidad nutricional que la carne roja. ¿Sí? Buscando siempre cortes de cerdo que sean más magros. Ir a una costillita, ir a un carré y no ir a una bondiola que tiene mucha grasa. Pero el tema es la variedad y la frecuencia. O sea, no todos los días el mismo alimento porque en un exceso siempre va a ser malo. Lo mismo los aceites. Por más que hablamos de que el aceite es de buena calidad y es mejor en crudo, si nosotros nos comemos todos los días 100 gramos de frutos secos, que es una porción así, tampoco es tan grande, termina siendo un exceso. Entonces también deja de ser beneficioso. Entonces acá es la frecuencia. Frutas y verduras tienen que estar siempre, cereales integrales tienen que estar siempre. El tema es bajar el consumo del pan blanco, de las galletitas, o sea, tratar de manejar ese tipo de intermedio, aumentar más el pescado, que decimos no se consume tanto, pero y otra cosa que es el quinto alimento que habla mucho el médico de Messi, que es
que dejó las gaseosas, o sea, que bajó muchísimo el consumo. En el caso de él, las dejó. O sea, nosotros tenemos que tratar de bajar el consumo de gaseosas y jugos y aumentar el consumo del agua. El agua es lo único que se considera como bebida principal de hidratación. Eso es lo que tenemos que incorporar. O sea, el agua, lo que nos, aparte de hidratarnos, nos regula el medio interno, hace que todo el funcionamiento de nuestras células sea un buen funcionamiento, o sea, que nos ayuda a reforzar el sistema inmune, lo que serían las defensas. Entonces, es importante el consumo de agua, que a veces está muy desplazado por todo lo que sería comercial, que son las gaseosas y los jugos. Sí. Entonces, es como tratar de equilibrar sin decir, bueno, a esto no y todo esto sí. O sea, es hacer un equilibrio entre la alimentación procesada. A ver, entonces, en esta cuestión de lesionarse menos. Sí. En esta cuestión de bajar de peso. Sí. Tiene mucho que ver seguir las reglas generales que se tienen. Ahora, la pregunta es ¿por qué este tipo, por qué este médico, que es un médico italiano, por qué tiene tanto éxito? ¿Por qué se transformó en un boom? Y se transformó en un boom porque en realidad yo leí de que él además les hace a los futbolistas, le hizo a Messi, un examen de fuerza en función de lo que relacionado con la alimentación también. En realidad sí, porque él tiene todo un equipo que en realidad trabajan también con lo que es la kinesiología, entonces como que se ve bien la fuerza muscular y también de acuerdo a eso se evalúa, pero lo que sí él deja en claro que la base es una alimentación saludable. O sea, más allá de todo, porque también trabajan con homeopatía, o sea, que son también medicamentos naturales, lo que él basa principalmente es en que la alimentación sea saludable. Partiendo de ahí, el resto es todo, como nosotros trabajamos mucho en consultorio, que es el tema de los suplementos. O sea, muchas veces viene a consultorio un deportista y nos dice, bueno, yo necesito una buena recuperación porque quizás estoy cansado. Y eso es totalmente adicional a la alimentación. Si el deportista no tiene una buena alimentación, por más suplemento que se le dé, no va a tener ningún cambio. Entonces, fíjate que acá no hablan de suplementos ni nada, hablan de la alimentación, básicamente. Así que eso es lo que tenemos que tratar de mejorar. ¿Y nosotros cómo considerás que comemos los argentinos en general? Y tenemos bastantes malos hábitos. Pero bueno, todo esto tiene mucho que ver con el poco tiempo que hay para dedicarle a la cocina, ¿sí? Antes quizás la alimentación era mucho mejor por el tiempo, el tiempo que uno le dedica a la comida, a la comida casera. Hoy por hoy tenemos, bueno, justamente ayer vi un estudio que decía que en el año 1965 nosotros le dedicamos 1 hora a la preparación de la comida. Ahora, en el año 2016, le dedicamos 27 minutos como mucho. Entonces, fíjate lo que uno puede preparar. Hay poca comida de guiso. En ese tiempo. Hay poca comida de olla, exactamente, decir. Sí. ¿Y la comida de olla es buena o mala? Es buena siempre y cuando tratemos de elegir las carnes magras y no meter en un guiso quizás un osobuco que quizás tiene mucha grasa. Que lo hablábamos la otra vez, si vamos a hacer un guiso, tratar de que la carne se desgrase en una olla y tratar de manejar todo lo que es las verduras y los cereales como el arroz y los fideos en otro tipo de olla. Entonces después cuando combinamos no vamos a terminar desgrasándonos las frutas y verduras con la carne, o sea, eso sería lo mejor. Bueno, estamos con Nadia Hirschik tratando de entender por qué Messi gana la plata que gana y por qué tiene siempre tan buenos médicos alrededor. No, estamos tratando de entender cómo podemos hacer para vivir un poquito mejor todos. Y en función de eso tratar de llevar los ejemplos que aparecen como fenómenos a nivel mundial y tratar de ver si en algo podemos aprender. Tal cual, bajarlo a la realidad, a ver si lo podemos realmente implementar también. Sí. Eso que decíamos, difícil quizás es el tema de todo lo orgánico, porque tiene otro costo, pero sí es fácil incorporar frutas y verduras a la alimentación diaria, eso sí lo podemos incorporar. Así que no es una gran ciencia. No es una, claro. Vos decías recién que juega un rol fundamental el tema del agua. Sí, fundamental la hidratación que sea con agua. Hay que comer con agua. Y en todo el día, no es que necesariamente el agua tiene que estar... ¿Con agua con gas o con agua sin gas? Lo mismo, o sea, si no hay una intolerancia, porque hay gente que quizás el agua con gas lo distiende, lo inflama, pero porque hay otro tipo de patología a nivel intestinal, ahí se recomienda que sea sin gas. Pero si no, el agua con gas o sin gas es agua pura. No estamos hablando del mate, las infusiones, que también lo vemos mucho en las oficinas. Quizás nos dicen, mira, yo me tomo 2 litros de mate y con eso ya cubro el agua. Y no es lo mismo, el mate tiene efecto diurético, por lo tanto no nos hidrata igual que el agua. Es infusiones más el agua por separado. O sea, hay que tener en cuenta eso, que también esto empieza a ser un poco más de frío y hay veces que nos cuesta más porque no tenemos tanto el sentido de la sed, no transpiramos tanto. Entonces ahí es donde cuesta más en invierno. ¿Vos recomendás el mate? ¿Sí Recomiendo el mate, sí, total. Sí, pero no en reemplazo del agua. O sea, es el mate y el agua a la par. El mate no está mal. No, para nada. No, para nada. No, para nada. Nadia, gracias. Bueno, gracias por invitarme.
sabés que favor. cualquier cosa de estas preparaciones así de invierno las pueden encontrar en nuestra página web. ¿Qué es? Así que nuestra página web es serviciosaludables.com.ar, www.serviciosaludables.com.ar, el Facebook que es Servicios Saludables y el Twitter que es @sersaludables. ¿Tu marido sigue sin cocinarte? Cocina, está cocinando. ¿Está sí, cocinando? Sí, está cocinando. Te mandan un saludo. Muy bien, muy bien. Gracias, Nadia. Gracias por invitarme. Buen fin de semana.